Qué bonito testimonio. Pero, como la hermana dijo, hay un Dios todopoderoso. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay un Dios que no se olvida. Hay un Dios que abre puertas. Y cuando Él las abre, no hay quien las cierra. Y eso es lo que Dios hace por nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos estado perdidos en el mundo? Pero el Señor tuvo misericordia y del lugar de donde hemos estado nos sacó y nos dio el lugar especial. Es un privilegio alabarle al Señor, adorarle al Señor. Hermanos, para mí es un honor estar con ustedes en esta mañana y es un privilegio poder compartir las bendiciones de Dios por medio de su palabra. Como dijo el hermano, mi nombre es Alonso Torres. Estoy trabajando, apoyando a la obra con el pastor Eduardo. Estuve años atrás aquí apoyando esta obra en Bruselas. Después tuve que partir por unos 4 años. Estuve en Perú, acabo de llegar casi 15 días, casi 16 días que estoy aquí nuevamente. El año pasado vine como 35 días y tuve que regresarme. Y ahora estoy con mi esposa nuevamente en Bruselas. Y ahora estoy con ustedes en esta mañana. Yo le doy gracias a Dios porque el pastor siempre me decía, la iglesia de base, Alonso, necesitamos hombres que vayan ahí. Estamos apoyando a esa obra que el Señor ha abierto en ese lugar. Y para mí era interesante conocer y conocerlos. Saber que tenemos una familia en Cristo en un lugar determinado. Y ahora le doy gracias a Dios porque ahora los conozco, van a estar más en mis oraciones, los veo a cada uno de ellos y poder orar para que esta obra siga creciendo, porque el Señor está aquí. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Él vive, Él reina, Él gobierna. Así que hermana, usted que ha dado su testimonio, no se preocupe, déjale las cosas al Señor. El Señor va a hacer las cosas. Él hace grandes cosas. Él hace las cosas imposibles, los hace posible. Por eso en esta mañana, el que les habla, hay tantos testimonios, pero en esta mañana estaba orando para traer la meditación y dice, Señor, ¿qué llevo a base? Estuve tocando un tema y otro tema y a la final el Señor pon palabras para que pueda servir de bendición para mis hermanos, para que cada uno de nosotros nos ayudemos mutuamente, como dice su palabra. Así que en esta mañana vamos a tocar el tema del liderazgo. Es importante tocar este tema del liderazgo porque es el tema más importante, pienso yo, para que la palabra de Dios dé cumplimiento de acuerdo a los propósitos de Dios en nuestras vidas. Por eso en esta mañana les invito a abrir sus Biblias en el libro de Marcos 10:42 al 44. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así. Mas Jesús, llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así
entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiere ser primero será siervo ¿de quién? De todos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Padre, en esta mañana. Bendito Dios, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo honor y alabanza sean para ti. Señor, en esta mañana, que el poder de tu Espíritu Santo esté gobernando este tiempo y este lugar. Señor, abandonamos todo nuestro ser en tu presencia, Padre, para que tú hables a nuestras vidas. Y permíteme, Padre, que en esta mañana pueda ser de bendición y que tú hables a través de mi vida. Unge mis labios, seas tú tomando el control de cada situación. Bendice a mis hermanos y gracias por tu presencia en este lugar. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ven tomar asiento, hermanos. Cuando empezamos a hablar de un liderazgo eficaz, a veces un poco tiene la preocupación en nuestros países. A veces las iglesias ya no son tan ofensivas como antes. Están siendo un poco más tolerantes en cuanto a la forma de vida. A veces pensamos que vivir en el siglo XXI ya, como que las palabras ya no tienen el mismo peso, pero la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de ayer, de hoy y por su palabra no pasa, su palabra es para siempre, permanece. Por eso es que vemos como que aquí la palabra de Dios nos dice: mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Vemos situaciones, aún en nuestros países, que hay un abuso total. Pero sin embargo, a través de esta palabra Dios está hablándonos de que cada uno de nosotros tenemos que ser oidores de su palabra y también hacedores. Por eso cuán importante es cada uno de nosotros estemos atentos a lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Dios, cuando Él quiere, empieza a escoger a cada uno de los hermanos, a cada una de las personas, y después de escoger los llama. Vemos en la historia de la Biblia el caso de Abraham, un hombre con un padre que hacía ídolos, pero sin embargo cuando él recibió el llamado del Señor, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que hizo Abraham? Dijo no, sino que él dijo, recibió el mandato y le dijo el Señor le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra, deja tu parentela y ve a la tierra la tierra prometida donde él estaba indicándole. Y Abraham dejó todo. No estaba pensando en las comodidades en las que él vivía. No estaba pensando en las cosas que iba a dejar atrás, sino que él fue obediente. Por eso vemos que, como la palabra nos dice, que Abraham fue considerado amigo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuán importante es que vemos en este hombre la obediencia
y la sujeción. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos cuando el Señor nos llame? No solamente vemos a Abraham, vemos la obediencia del mismo Jacob. A pesar que él había robado la primogenitura de su hermano, después de haber huido, tuvo un encuentro con el Señor. Y él, después de tener un encuentro, oró al Señor. Y cuando ya era el tiempo de regresar, él estaba temeroso porque su hermano le había amenazado a muerte. Pero sin embargo, él estaba orando por ese tiempo. Y cuando regresaba, dice que él se puso a orar. Y cuando oraba, dice que se le presentó el ángel de Dios y peleó por su bendición toda la noche hasta el alba, dice. Pero el ángel de Dios le preguntó quién era. Y Jacob le responde, si yo me llamo Jacob, le dice, mas ahora no te llamarás Jacob, desde ahora te llamarás Israel. Tremendo. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos peleando por nuestra bendición? ¿Cuántos de nosotros estamos dejando de lado aún las cosas materiales? Qué hermoso el testimonio, ¿verdad? Escuchar un testimonio es algo grande que el Señor está haciendo. Está cambiando vidas, está cambiando familias, está cambiando generaciones. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y en esta mañana nos está diciendo que estos hombres dejaron todo, aún su temor, aún las represalias que vienen contra nosotros. Pero sin embargo, él era fiel, era consecuente de lo que estaba haciendo y peleó con este ángel. Al final, ¿qué fue? Fue cambiado de nombre, Israel, padre de una nación. Y de ahí desciende las 12 tribus de Judá. Las 12 tribus. Tremendo. A Abraham el Señor le dijo, tú serás, ¿qué le dijo? Padre de naciones. Gloria a Dios. Mira lo que está diciendo. ¿Cuál es la promesa que Dios hace a sus siervos, hace a su iglesia, hace a sus hijos? Hermano, Dios no conoce fronteras. Dios no conoce lenguas. Dios no conoce condiciones sociales. Yo no sé cuál es tu situación en esta mañana. Yo no sé qué es lo que estás pasando, qué es lo que tienes. Pero sabes lo que yo sé, que hay un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Ese Dios todopoderoso está atento a tus oraciones. Como dice la canción, si Él queda en silencio porque Él está trabajando con nosotros, trabajando con nuestra familia, trabajando con nuestro semejante. ¿Por qué razón estamos aquí en esta mañana? Porque este es el día en el cual hemos elegido adorarle al Señor Dios Todopoderoso. Hace Rey de Reyes, Señor de Señores, el que es y el que será, el que viene por segunda vez por cada uno de nosotros. Así también vemos el caso de Moisés. Un hombre de una familia judía que había nacido en un tiempo difícil, pero sin embargo, su madre tenía una convicción de arriesgarse. Se arriesgó poniendo un cesto y echarle al río. ¿Para qué? Para que le encontrase. Y vemos a un Moisés que ha sido educado militarmente en Egipto. Después de los 40 años, él es despojado, echado de Egipto.
Pero dijo, Señor, si vas conmigo, yo voy. Porque en el desierto no había nada. Esa era la forma de cómo el faraón quería que muera. Pero sin embargo había un Dios todopoderoso que estaba con cada uno de nosotros, como está con nosotros en esta mañana. Por eso en esta mañana quiero que entiendas, mi hermano, mi hermana, el liderazgo es un conjunto de personas, es verdad. Vemos a un Moisés que al principio, después de haber salido, después de un tiempo, escuchó la voz del Señor, el llamado del Señor, porque el Señor ya lo había escogido con tiempo. Después que recibió el llamado y le dice, Moisés, tienes que ir a salvar a mi pueblo. Pero Señor, ¿yo? ¿Cómo voy a ir yo, Señor? Yo soy tardo de hablar. Envía a otro. Envía a mi hermano, bro. Pero a veces el contraste de esto, Moisés que es educado, con una educación eficiente, como en una base militar que tiene él, y después diga que no puede ser el enviado del Señor. A veces, ¿sabes qué pasa, mi hermano? Estamos como Moisés, pastor, hermano, hermana, mándale al hermano Nelson. Yo todavía no sé hablar, no sé predicar, no sé compartir la palabra de Dios. A veces estamos en esa situación, mi hermano. Pero Mateo 28, 19, 20, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Saben ese versículo? ¿Lo saben? ¿Ah? Es un mandato, es imperativo, no es que si puedes, no está diciendo el Señor, si puedes ir, cuando tengas tiempo, no, está diciendo ir y hacer discípulos. No está diciendo si puedes o no. Este no es el trabajo solamente del pastor, no solamente son trabajos de los líderes, no está diciendo, es un mandato total, para todos. Entonces, vemos cómo es que Moisés todavía estaba con su autosuficiencia. No puedo, no soy capaz. Pero sin embargo, Dios lo utiliza grandemente con señales y prodigios para que Moisés llevara al pueblo de Israel a la tierra prometida. Así como Moisés, podemos ver muchos hombres de la Biblia que han dejado todo para poder servirle al Señor. Han dado todo, aún hasta la muerte, por Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos para poder hacerlo? Cuán importante es, hermano, que cada uno de nosotros sepamos realmente cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando leemos el pasaje de Marcos, ¿cómo tiene que ser un líder, un hermano? ¿Por qué es que Marcos había dicho en este pasaje, estaba diciendo por qué? Porque había una petición de parte de Santiago y de Juan. ¿Lo tienen el pasaje? Entonces, el 35 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo,
se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: ¿podemos? Jesús les dijo nuevamente: a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Qué tremendo, ¿no? A veces buscamos situaciones o lugares de nuestra conveniencia. Pero sabes una cosa, el Señor está diciendo que Él vino, el Hijo del Hombre dice que vino en el 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos de nosotros estamos pensando en los demás? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? Una de las cosas que me sorprende es el llamado de Nehemías. Si veamos en el Nehemías 1, uno 3. Amén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me sentí y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Dios, oh Jehová, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Qué tremendo cuando vemos a un Nehemías, al escuchar lo que pasaba el pueblo. Fue tocado con la noticia. Fue tocado con la noticia y él, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Dice que oró a Dios. Ayunó a Dios. Intercedió por ese pueblo. Le decía: Señor, mira este pueblo. ¿Cuántos de nosotros estamos orando por el pueblo de Suiza? ¿Cuántos de nosotros estamos orando por aquellos que nos conocen? Gloria a Dios por ello. Porque para eso es que el Señor nos ha escogido.
Si usted está aquí en esta mañana, porque no es una casualidad que esté aquí, es porque el Señor le ha traído. Dios tiene un propósito para usted en esta mañana, en este día. Así como a Nehemías. Nehemías dice que trabajaba en un palacio del rey. Y él era copero del rey. Y estas noticias le había llegado a lo más profundo de su ser. Estaba orando, estaba ayunando, estaba pidiéndole al Señor para que cambie, para que le dé la oportunidad de trabajar para la gloria de su nombre, de ese Cristo maravilloso. Y mientras oraba, dice que él hacía planes cómo iba a reconstruir no solamente el templo de Israel, ese muro, sino también a ese pueblo, cómo podía juntarlos, unirlos, para que todos tengan un mismo propósito, para que todos regresen a sus raíces. Dice que cuando él oraba, cuando ya tuvo planificado todo estaba planificado, qué es lo que iba a hacer, cómo iba a conversar con el rey, en qué momento le iba a decir, y cuáles eran las cosas que él necesitaba para hacer la obra. No solamente eso, sino que también necesitaba cartas, porque tenía que pasar por varios pueblos que estaban alrededor de ellos. Entonces el buen líder, vemos que un buen líder tiene que estar preparado, capacitado, para meditar realmente cuáles son las necesidades de la congregación, cuáles son las necesidades del pueblo. Necesitamos primeramente buscar a Dios. Necesitamos primeramente poner en oración, en ayuno. Necesitamos entregarle todo el proyecto al Señor. Y el Señor hará lo demás. Y es así como Nehemías empieza a pedirle al rey. Si vemos en el verso 2, vamos a leerlo desde el 2. Y me dijo el rey, ¿por qué estás triste? Tu rostro pues no estás enfermo, le pregunta. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa dices? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si me place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que no me franqueen, y el paso hasta que llegue a Judá. Y la carta para Asap, guarda del bosque del rey, para que se me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió. Y el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí, vino luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército
y gente a caballo. Pero oyéndoles Sanbalat, Horonita y Tobías el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Estoy con los lentes que me han hecho mal el trabajo. Entonces vemos cómo es que Nehemías, un copero del rey, intercede por el pueblo. Vemos que no solamente le pide el permiso, sino que también le otorga las cartas. Después de otorgarle las cartas, también le da la carta para el guarda del bosque, porque necesitaba las maderas. Y no solamente eso. Decía que con él iban un ejército de hombres. Mírale. Un ejército, hombres a caballo, que estaban junto con él. Yo mientras pensaba en el y decía yo decía, el pastor me dijo, de repente te vas a caer en la aduana. ¿Por qué control? Porque yo estoy como turista. Y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que tú vas a hacer ahora? Señor, dice tu palabra que para ti no existen fronteras. Para ti no existe nada. Y yo le decía al hermano, cuando llegamos aquí, le decía, ¿y en qué momento pasamos el control? La hermana dijo, no, yo conozco un lugar donde no hay mucho control. Gloria a Dios. Y sabe que estamos aquí porque hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que quiere darnos lo mejor. Hay un Dios todopoderoso que va a cumplir con su promesa. Por eso vemos a este jovencito, Nehemías, solo, orando, solo, ayunando, solo, pidiendo las cartas al rey. Tenía el ejército del rey, tenía el respaldo del rey. ¿Y sabe qué, hermanos? En esta mañana, usted y yo tenemos el respaldo del rey. Tenemos el ejército del rey que está con nosotros, porque su palabra dice, todos los días estaré contigo hasta el final. No te voy a dejar, no te voy a desamparar, sino que estaré contigo hasta el final. ¿Cuántos lo creen? Y es eso lo que Dios va a hacer en nosotros. No hay nada todavía lo que está haciendo. Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas, pero ¿sabes qué? Tenemos que ser fieles. Fieles y obedientes a Dios. Fieles y obedientes a su promesa. Porque aquí está nuestra bendición. Aquí está nuestro tesoro. ¿Cuántos lo creen? Y es por eso, ¿cómo podemos ver modelos de líderes que el Señor nos ha dado como ejemplo para cada uno de nosotros? Por favor. Modelo para cada uno de nosotros, para que nosotros también seamos imitadores, como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, pero aquí no acabó todo, Nehemías. El problema exterior se veía con todos los problemas que iban a suceder. Cuando empiezan a convocar al pueblo, no convoca a una persona, sino al pueblo. Y el pueblo estaba dispuesto. Gracias, el Señor. El pueblo estaba dispuesto a trabajar en esta obra. ¿Y sabes qué? Si leemos todo lo que es Nehemías,
vamos a ver cómo es que Nehemías había organizado de manera que cada familia se hacía cargo de un tramo. Entonces estamos viendo de que Dios nos da la sabiduría y entendimiento para planificar cuál va a ser el desarrollo de la obra del Señor aquí en base. ¿Cuál va a ser el plan de trabajo para la evangelización en este lugar? Yo no sé cuántos pastores, todos los que asisten en esta mañana, o todavía hay más, varios hermanos. ¿Más o menos cuánto? Amén. Hace 7 años, 10 años atrás llegué a Bruselas y el pastor Eduardo justo tenía una cantidad más o menos en la iglesia. Y hoy cómo se ha multiplicado bajo la misericordia de Dios. Y ahora yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas en este lugar. Va a levantar hombres y mujeres que le alaben. Va a levantar hombres y mujeres que trabajen por su obra. Hombres y mujeres que se nieguen a sí mismos por la obra de Cristo. El Señor va a levantar, como dice, de los vil, de los menospreciados. Va a levantar para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Tenemos un Dios todopoderoso. Gracias le damos a ese Señor Dios Todopoderoso, porque Él vive en nosotros. Y podemos ver cómo es que Nehemías, si vemos el capítulo 6 de Nehemías, ahora van a venir los problemas internos. Cómo es que los habitantes de ese lugar se burlaban de ellos. Y van a pasar muchas cosas así. De repente ya ha pasado con usted, de repente ha pasado con algunos hermanos de la iglesia. De repente están pensando, este hermanito, ya. Algunos dicen, no me hables de Cristo, déjame ahí, yo aquí estoy bien. Pero sabes una cosa, aún Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dice que nada hacía sin haber consultado con el Padre. ¿Por medio de qué? De la oración. Por medio de la oración. ¿Cuántos de nosotros estamos orando antes de decidir algo? ¿O cuántos de nosotros estamos haciendo planes? Planes nosotros. ¿Pero qué piensa de esos planes el Señor? ¿Qué piensa el Señor de esos planes? Vemos a Nehemías, él oraba, él ayunaba por este pueblo. Pero sin embargo, si vemos aquí, ahora tengo problema con los niños. Verso 1, vamos a ver. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, dice, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanbalat y Gesén enviaron decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a un criado para decir lo mismo por 5ª vez,
con una carta abierta, la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificás tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. Mira lo que estaba pasando. Mira lo que estaba pasando. Sanballat queriendo tentar a Nehemías, queriendo probar de qué estaba hecho y con quién estaba. Vemos como este líder no se rindió a estas amenazas, porque él estaba seguro en quien había confiado. Él estaba seguro en quien había creído, en el Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, él tenía este problema interno con la gente que estaba alrededor de ellos. A pesar de muchas situaciones, de muchas cosas que pasaron, estos hombres, estas familias, conjuntamente con Nehemías, el muro fue levantado en 52 días. Un trabajo unido, un trabajo que nadie había apostado que lo levantarían en poco tiempo. ¿Por qué? Porque ellos mostraron que había unidad. Que había unidad. Y el cuerpo de Cristo tiene que estar unido. No puede estar separado. No podemos estar separados. Si vemos Efesios 4:16, amén. Desde el 15 vamos a leerlo. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Aquí no nos está diciendo que cada uno es independiente. Y la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que vivir o desarrollarnos con una unidad perfecta. Y a veces olvidamos eso. Olvidamos que dentro de esa unidad está también nuestra familia en Cristo, dentro de la iglesia. Olvidamos que dentro de esa unidad tenemos que ser consecuentes con la necesidad de nuestros hermanos. Yo no sé cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar a nuestros semejantes. Amén. ¿Qué nos dice el Señor
En su mandamiento dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si has cumplido con estas dos, has cumplido con toda la ley. Gloria a Dios. A veces esto no se da. Esto no se da en nuestras vidas. Pero la palabra del Señor nos dice que cada uno de nosotros, que somos parte del cuerpo de Cristo, nos tenemos que ayudar, ¿qué dice? Mutuamente. No solamente en las necesidades, sino aún en el crecimiento. Cuando dice crecimiento, estábamos hablando del crecimiento de la palabra del Señor. Necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir conociendo a Cristo. ¿Cuántos de nosotros conocemos a Cristo en esta mañana? ¿Y cuántos de nosotros sabemos que Cristo nos conoce? Amén. Gloria a Dios. Porque cuán importante es saber que el Señor nos conozca. Y tenemos que ser hombres y mujeres dispuestos a ofrendar, a dar de todo lo que nosotros tenemos para Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a conocer, saber más de Cristo? Y cuán importante es que cada uno de nosotros crezcamos en la unidad del Espíritu Santo y que el Señor perfeccione la obra que ha empezado en cada uno de nosotros, como dice su palabra. Es eso lo que Dios quiere en esta mañana. Que esta iglesia base sea una iglesia unida, una iglesia con el poder del Espíritu Santo, llenos del poder del Espíritu Santo, y que la obra de Dios crezca, no mengue. El buen cristiano, el buen creyente, tiene que aprender a multiplicar, no a sumar, menos restar. Multiplicamos. Y una de las cosas que debe la iglesia hacer es la consolidación. Entonces el hermano decía, el hermano o la hermana, llámenlo a ver si vienen. Cuán importante es llamarle a ese hermano, a esa hermana que hoy día no ha venido, llamarle qué es lo que está pasando. A un amigo, a una amiga que usted compartió la palabra del Señor. ¿Hace cuánto tiempo que no le llama? ¿Cuánto tiempo hace que usted no le hable de Cristo? Hermanos, cuán importante es poder trabajar en la obra del Señor. Hay muchas maneras, hay muchas formas de trabajar. Pero si cada uno de nosotros nos disponemos a estar dispuestos. Cuán importante es que Cristo viva en nosotros. Por eso la palabra dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios pelea las buenas batallas, mi hermano, mi hermana. Cuán importante es saber que hay un Dios que nos sana, nos restaura. Hay un Dios que te da vida, que te da gozo para adorarle, para alabarle. Hermanos, yo les comparto algo que pasó hace mucho tiempo en mi vida. Ya aproximadamente 22 años atrás caí mal, ya habiendo terminado mi estudio de teología, y caí mal. Estaba sirviendo al Señor y de pronto me sentí mal, bajaba de peso y no sabía, me hice todos los exámenes sabidos y por haber, no encontraron nada, y yo ya me secaba, ya mi piel estaba ya pegado a mis huesos, tanto así que me fui a un neurólogo. Tenía un bus que en ese tiempo allá en Perú tenía 2 buses, pero una de ellas tenía que llevarlo para hacer revisión técnica y luego para que continúe trabajando. Y esa mañana salí con el cobrador y cuando regresaba ya mis piernas simplemente no me funcionaban.
y casi choca un carro nuevecito. Estaba en un semáforo, frenó de un momento a otro que no me dio tiempo para poder frenar. Y lo único que dije, hay poder en el sangre de Jesús, y frené. Yo no sé de dónde salió las fuerzas en mis piernas para poder frenar. Y era así, 5 centímetros era mucho, la distancia entre uno y el otro. Después llegué a mi casa y al paradero, y le dije al cobrador, ¿sabes qué? Para mañana busca un chofer y sale a trabajar, porque yo me siento mal. Caminaba un poco y me agitaba. O sea que ese día llegué a mi casa y estuvo una sobrina mía que estaba haciendo sus prácticas en un hospital, había estudiado medicina. Lo único que me acuerdo es que me dijo, ¿qué tienes, tío? Me dice, ¿estás mal? Sí, me siento mal, estoy cansado, quiero descansar. No, me dijo, nos vamos al hospital. Entonces permíteme cambiarme, porque estaba con un uniforme, una camisa de la línea. Entonces yo hice así, quería sacarme la camisa, y cuando desperté estaba en el hospital. Y cuando llegamos no había cama para operaciones en emergencia. Había habido un accidente en el lugar y todas las emergencias estaban llenas, no había vacante. Entonces el doctor le dijo a mi sobrina, ¿sabes qué? Voy a llamar a un médico en medicina nuclear, llévalo ahí, pero eso sí cuesta. Tal es así que me llevaron, intervinieron ahí, un día martes y un día jueves. Había sido jueves porque cuando yo me desperté estaba en un lugar desconocido y todo era blanco. Dije, Señor, ¿dónde estoy? Y me llené de nostalgia y lloraba, y simplemente caían lágrimas de mis ojos, así, ya lloraba. Quería ver a alguien, mi hijo, mi esposa, alguna persona que yo necesitaba ver en ese momento. El Señor le decía, Señor, por favor, necesito ver a alguien. Y de pronto veo a mi hijo mayor que así camina por el vidrio, lo veo en que estaba en cuarentena. Son 14 días que estuve en cuarentena después de haber... Lo que tenía era tiroides, con el corazón se había complicado, y el médico me había dicho 2 meses de vida. Prepárate. Pero sabes una cosa, mi hermano, mientras que el hombre te diga cualquier cosa, Dios no piensa igual. Dios tiene la solución para cada uno de tus problemas. Mira, hermana, ¿cuánto tiempo ha pasado? Estuve en Perú, yo le dije, mientras mis padres vivan, Señor, no me saques de Perú. Fallecieron mis padres. Y después caí mal. Después, en una recuperación, tenía un proyecto al sur de Perú, Cañete. No sé cuántos son de Perú aquí. Amén. Entonces, ¿sabe de lo que estoy hablando? Cañete. Tenía un proyecto ambicioso, con unos proyectistas aquí de Rusia de 560 millones de euros. Un proyecto de hacer etanol biodiesel. Y estuve ahí caminando y le dije al Señor, le dijo, camina porque la única manera que tú puedes restaurar es caminar. Caminaba en ese silencio, en el arenal, como un desierto arenal. Caminaba y a mí me había cansado, me senté un rato y le dije, Señor, aquí estoy. Mira, Señor, tanto tiempo estudiando, y para que me digan 2 meses de vida, Señor, ahora sí, así le dije al Señor, ahora sí te pido, Señor, que quiero conocer Europa. Yo no sé qué es lo que tú tienes para mí, pero yo no sé qué es lo que también vas a hacer, pero quiero ir a Europa. Hicimos todos los trámites y presentamos un día lunes a mediodía al consulado, y luego dijeron son 10 días. No sabemos si es positivo o negativo.
Bueno, nomás dijimos, ya está bien. Al día siguiente, martes, 9 de la mañana, suena el teléfono. Sí, señor Alonso Torres, pase por el consulado a recoger su pasaporte. Hasta ahí no sabía si era positivo o era negativo. ¿Y sabes qué? Cuando llegué, me dijo, ese es el derecho de consular, que vaya al banco y pague y regresa. Regresé y me habían dado una visa de 90 días, visa Schengen, que podía pasearme por toda Europa. Y en menos de un día, Dios estaba respondiendo a nuestras oraciones, a un pedido que le había hecho. ¿Sabes una cosa, mi hermano, hermana? ¿De dónde estás pidiendo? ¿Con tu boca estás pidiendo o estás pidiendo con tu corazón? ¿Conoces a ese verdadero Dios que hace las cosas imposibles? ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. De ese Dios maravilloso, de ese Dios de imposibles, es esta mañana que te estoy presentando su palabra. Quiero que sepas, mi hermano, no hay nada imposible. Me he ido a Perú, el año pasado he regresado, ahora vuelvo a regresar con mi esposa. Me dijeron, cuando regresa ya no vas a regresar, pero sabes una cosa, para Dios no existen fronteras. Él es el que vive y el que reina, y el que da y el que... Amén. Confía. Pon tu confianza en el Señor. Y vas a ver, prueba, dice la palabra del Señor, dice, prueba en esto verás, pruébale al Señor, pruébale y vas a ver. Hermano, este es un testimonio pequeñito, en un montón de testimonios, conmigo el Señor ha hecho un trato muy largo, también doloroso, pero ¿sabes una cosa? Estoy aquí, y quiero decirle a ustedes, ¿quién no se separará del amor de Cristo? ¿Quién? Angustia, tribulación, tus problemas, tus necesidades. ¿Quién? Hermano, hermana, hay un Dios que pelea la buena batalla por usted y por mí. Hay un Dios que abre los cielos, la ventana de los cielos y sobreabunda de bendiciones. Vemos personajes de la Biblia y han pasado situaciones tan difíciles. Vemos un Job que pierde toda una familia, a pesar que Job estaba presentando sacrificios por sus hijos en la mañana y en la tarde. Pero Job reconoce su condición. Él dice, después de haber pasado todo ese Señor de oídas, te conocí más ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Y liderazgo. Necesitas tener una base. Esa base eche raíces bien profundas para que nadie pueda moverlo. Veamos Salmo 3. Amén. Vamos a leerlo desde el 1 mejor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley... Salmo 1.3, perdón. Disculpa, 1.3. Sí. 1.3, sino que desde el 1 vamos a leerlo. Disculpen, Salmo de 1 al 3. Amén. Nuevamente vamos a leerlo entonces. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo, dice, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, amén, gloria a Dios. Queremos esos líderes que estén bien fundamentados en la palabra del Señor. Hermanos, vivimos los últimos tiempos difíciles. Vemos que en otros países es tan difícil poder reunirnos así como lo estamos haciendo aquí, en otros países todavía. Hay libertad. Necesitamos, hermanos, darle tiempo, hacer un programa, un cronograma en mis días. ¿Qué es lo que debo hacer? Mi tiempo, ¿cuánto tiempo estoy pasando con el Señor? Cuando hablamos, muchas veces cuando hablamos del 10%, cuando tocamos dice, no, el hermano, el pastor va a hablar del diezmo. Uy, el pastor ya estaba bonito, pero aquí lo malograste todo. Pero sabes una cosa, mi hermano, no solamente el Señor nos está pidiendo el 10% del dinero, sino el 10% de tu tiempo y de todo lo que tenemos. ¿Cuánto tiempo le estamos dando nosotros al Señor? ¿Qué tiempo pasamos con el Señor? Por eso le preguntaba antes, ¿cuántos conocemos a Cristo? ¿Cuánto nos conoce Cristo a nosotros? ¿Cuánto? ¿Cuánto de nosotros nos conoce? ¿Cuán importante es que el Señor se glorifique y se manifieste en nuestras vidas? Y que cada uno de nosotros que estamos aquí, que somos hijos de Dios, seamos diferentes para nuestros semejantes. Que el semejante, ese que el vecino, la vecina que está al lado pueda decir, mira cómo eras tú antes, ahora mira, eres diferente. Tenemos que marcar la diferencia. Para eso el Señor nos ha llamado, para marcar la diferencia. Qué tremendo es el Señor. Por eso en esta mañana queremos agradecerle al Señor por las múltiples bendiciones. Yo sé que por la misericordia de Dios estamos en esta mañana, en este día. Hemos alabado, le hemos glorificado su nombre y queremos honrarle también en todo momento y en todo lugar, dice. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso, mis hermanos, tenemos que meditar en las cosas del Señor. Meditemos en las cosas que hacemos. Como les dije, el trabajo no solamente es del grupo de liderazgo aquí, el trabajo es de todos. Todos tenemos que unirnos con un mismo sentir, con un mismo pensamiento. Tenemos que trabajar en esta obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Hermanos, no se olviden, el cielo y la tierra pasará, más mi palabra no pasará, dice el Señor. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Trabajar. Como dice ese corito, no sé si se lo saben. Trabajad y orad en la viña del Señor. ¿Ah? ¿Cuántos podemos decir eso? Qué hermoso es, ¿no? Qué hermoso es habitar los hermanos juntos, en armonía, en comunión con el Señor. Bien, hermanos, gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Dios, por su palabra. Gracias porque Él, espero que haya sido de bendición. La palabra del Señor en esta mañana. También en esta mañana quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a orar. Queremos orar en esta mañana. Amado Dios, gracias. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Gracias porque tú, oh Señor, has hablado a tu pueblo. Has hablado a nuestras vidas porque tú, Señor, eres el que vive y el que reina. Espíritu Santo de Dios, bendice a cada uno de mis hermanos y ayúdales a caminar en este camino tan difícil que nos toca vivir, Padre.
Pero sabes, Señor, tú estás con nosotros. Tú que peleas las buenas batallas y vas delante de cada uno de nosotros. Pero también oramos, Señor, por aquellos que no conocen. Por aquellos que necesitan conocerte, Padre, en esta mañana. Por eso, Señor, en esta mañana invocamos tu nombre y te pedimos, Padre, que tú toques corazones, que rompas cadenas, que derribes muros, Padre Santo, porque tú has venido para servir y no ser servido, Padre. Tú has venido, Señor, a ganar almas, no a perderlas, Padre. Por eso, Señor, en este tiempo te pido, Padre, que estés tocando, Señor, cada corazón. Oh bendito Dios, glorifícate, Señor, en esta mañana. Mientras que la iglesia está orando, quiero hacer un llamado en esta mañana. Si alguien viene por primera vez, si alguien ha venido por segunda, tercera vez y que todavía no ha recibido a Cristo, quiero invitarte que tú levantes tu mano. Quiero orar por ti en esta mañana. Queremos orar para que tu vida sea cambiado, sea restaurado, sea renovado, para que tú también goces de las bendiciones que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿No hay nadie? El Señor va a hacer grandes cosas en tu vida, porque hay alguien que está preocupado por usted. Alguien está preocupado por nosotros. Es alguien que no se olvida y ve lo más íntimo de nuestro ser. Que el poder del Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas. Entonces oramos para que el Señor bendiga, Señor, la obra aquí en base, y que pueda prosperar esta obra, y que cada día esté levantando hombres y mujeres temerosas de Dios, para que le honre, para que le alabe, para que le adore, y para que cada uno de nosotros podamos ser de bendición. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, por esta congregación. Gracias, Señor, por tus hijos, por tus siervos que están a cargo de esta congregación, Padre. Lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y te rogamos, Padre, que tu mano poderosa se glorifique, Señor, en este lugar. Señor, que el poder de tu Espíritu Santo descienda, Señor. Descienda con poder. Y, Señor, esté obrando, Señor, en la vida de mis hermanos. Que tú les ayudes, que tú les guíes, que tú les levantes, que tú les fortalezcas y seas tú, Señor, obrando. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, gracias porque tú estás aquí en medio nuestro. Señor, tú vives, tú reinas, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana te damos las gracias y te pedimos, Señor, que sigas obrando, que sigas abriendo puertas de bendiciones, Señor, para que esta congregación crezca. Señor, necesitamos que usted siga obrando, Señor, en este lugar. Necesitamos que siga usted tomando el control de esta situación, Señor. Señor, hay un plan perfecto que tú has puesto en el corazón de tus hijos en este lugar. Gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, poder apoyar a esta congregación, Señor, a este grupo de hermanos, porque, Señor, esta es nuestra familia, Padre. Porque dice tu palabra, Padre o Madre te dejaré, con todo el Señor te recoge y te da una gran familia. Señor, esta es nuestra familia. Señor, oramos por esta familia, para que esta familia crezca, para que esta familia, Señor, sea reverente a tu palabra, sea temeroso de las cosas tuyas, Señor. Y gracias, Padre. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Sigue obrando, sigue tocando, sigue levantando, sigue abriendo puertas de bendiciones, Señor. Oh, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. A ti la gloria y la honra. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Aleluya, Señor.